Bueno, preparamos tres preguntas disparadoras. ¿Quieren mostrar cómo están los resultados o para tener una idea? Para meterle presión. Ustedes lo tienen ahí, miren. Inteligencia artificial cognitiva, 40%. O sea que pressing, total, para ustedes. La primera pregunta como para incursionar es, ¿la inteligencia artificial se peleará con el ser humano? ¿Invadirá, digamos, copará un montón de lo que hace hoy el ser humano? Para romper el hielo, Sí, para romper el hielo vas a la médula de lo que viene siendo desde hace bastante tiempo una discusión importante. Al menos yo en lo personal desde hace más de 2 años, casi desde que Watson ni siquiera había llegado a la Argentina, yo tuve la oportunidad de tomar contacto con la tecnología y de estar cerca de ustedes desarrollando todos los proyectos que se le ocurran que están haciendo en el país. Pero quiero arrancar, y voy a ir de lleno, y no le voy a esquivar a nada. Quiero arrancar primero por decir que lo primero que me parece que tenemos que hacer, si tenemos que atacar seriamente qué podemos hacer hoy con este tipo de soluciones, es derribar un poco ese mito apocalíptico científico que nos trae la ciencia ficción, ¿no? Desde la HAL 9000, pasando por Skynet, pasando por Jarvis, que quizá ahí tenemos una experiencia de un asesor virtual, quizá nos llevan a un terreno apocalíptico que creo, si bien hoy estamos haciendo cosas profundamente transformacionales, tenemos servicios que hacen análisis de personalidad a partir de patrones psicolingüísticos que pueden tomar texto desestructurado y estamos trabajando con áreas de recursos humanos y de marketing para hiperpersonalizar experiencias, o estamos trabajando con empresas que hacen mantenimientos en el field o con empresas de agro, trabajando fuerte en lo que es análisis de imágenes, o estamos trabajando con importantísimos centros de contactos para lo que no me pase lo que una experiencia por ahí la semana pasada, estuve 25 minutos para un contacto en un contact center. Si bien hace cosas increíbles, yo creo que ese puente o esa anchísima avenida que hay a ese espíritu apocalíptico de Terminator no es tal, ¿no es cierto? En segundo lugar, y para ir de lleno a lo que va la pregunta que habla la inteligencia artificial y lo que puede llegar a ser el reemplazo humano, si los podemos llegar a mostrar, yo preparé un gráfico, y es lo único que en lo que me voy a apoyar, es un gráfico en donde yo les pregunto, todos entendemos y vemos perfectamente, sabemos cuál fue la evolución de la tecnología en los últimos 10 o 15 años, y realmente fue sin precedente. Y ese debate en cuanto a cómo la tecnología puede reemplazar a la fuerza laboral, qué sé yo, viene desde que se creó el mundo. Al menos yo en lo personal, y los invito, fui a buscar un poco de información y hay una estadística que lleva al Banco Mundial que es bastante interesante, que mide el desempleo. De una parte yo muestro el agregado a nivel mundial de los últimos 10 años, cómo se movió la tasa de desempleo, y al costado de hecho muestro Argentina. Todos los países están expresados y uno lo puede consultar públicamente. Y la verdad es que en los últimos 10 años, con todas las disrupciones tecnológicas que hemos visto, y no voy a entrar para nada en un terreno político, en un terreno netamente tecnológico, no se ve un impacto fuerte en la tasa de desempleo, sino todo lo contrario. O se la ve en la gran mayoría de los países prácticamente muy similar, o en nuestro caso inclusive inferior. Y eso me lleva a que en realidad tenemos que hacer doble clic a la pregunta y entender qué es en realidad lo que está pasando. Y yo creo que en realidad lo que está pasando es que mucha la tecnología toma una tarea, la soluciona, lo hace específica, modifica un determinado proceso, ese proceso modifica un rol y ese rol puede tranquilamente modificar un empleo y una profesión. De hecho, y yo acompaño la idea que dentro de 10 años, o nuestros hijos, 7 de los 10 empleos que existan hoy no van a existir, pero produce esa mutación, esa especialización, esa sofisticación que en cierta manera es lo que nos hace también evolucionar. Yo con tiempo abordo este tema y muestro y cuento un montón de profesiones que hoy no existen, que van desde el pregonero, el hombre de la barra de hielo o el lechero, o pasan por la sensorista o el conmutador de centro de contactos. Y sin embargo, vean el gráfico, y eso está ahí. Por supuesto, eso nos lleva, y es el fin de mi primera pregunta, eso nos lleva
a que todos nos tenemos que poner, como yo digo, los pantalones largos con el tema, y por supuesto que va a haber nuevas profesiones y que todos tenemos que estar preparados para esas nuevas profesiones. Y eso nos lleva a entender, y al menos nosotros los creemos y lo trabajamos de esa manera, a que esto es desarrollo, esto es trabajar en conjunto, esto es ecosistema, esto es con el Estado, con el municipio, entre las empresas. Es un placer que vayan invitados, es un placer estar con la gente de Globan, esto es con las entidades educativas. Y me voy al menos de esta pregunta con eso, y les cuento una experiencia muy personal que creo que, y el gráfico creo que si quieren ya está, que aporta un poquitito. Porque a veces nos cuesta y decimos, estamos preparados para semejante cambio, y también tenemos como un preconcepto en cuanto a eso, ¿no es cierto? Y a mí hace un mes se acerca al área de comunicaciones institucionales y me dice, bueno, tenemos que nos invitaron a un evento que hacen en un colegio secundario, que tienen una rama de orientación de tecnología sobre el final y que van a hacer una experiencia, y bueno, y obviamente tenemos que charlar un poquitito de Watson. Imagínense, yo tenía que hablarle a chicos de un colegio secundario, y a veces estos son temas que pueden llegar a ser un poco complejos, y si bien yo tengo hijos y juego al tenis y tengo contacto con chicos jóvenes, decía, ¿cómo hago para que mi preconcepto era, ¿cómo hago para que me entiendan? ¿No? ¿Cómo hago para que me entiendan? Y la verdad que en una hora que estuvimos con los chicos, primero empecé a sorprender porque ya en la mitad no paraban de levantar la mano y hacer preguntas. Entonces dije, bueno, van entendiendo. Terminó la charla y un grupo como de 10 chicos siguieron con nosotros con las charlas. Y hoy hay un grupo que viene con nosotros porque viene con ideas y quiere saber cómo pueden empezar a probar esas ideas que les disparó la charla. Estamos hablando de chicos de cuarto, quinto año de secundaria. Parecería con menos preconceptos, digamos, ¿no? Prejuicios. Sí, yo creo que al menos yo tengo una visión muy positiva, por ahí de formación profesional, pero muy positiva. Creo que evoluciona para mejor y creo que el ser humano se adapta y creo que estamos apoyados con un poco de información que nos ayuda. Juan José, tu visión. Bien. Humanos contra robots. Humanos contra robots. La verdad que comparto un poco la visión positiva. Es cierto que hay tareas o hay aplicaciones específicas donde se puede llegar a ver un reemplazo, más que nada donde el principal valor agregado al ser humano era perceptual, era ver una imagen y entender qué hay ahí, leer un texto y entender el significado que hay por atrás, digamos, todas cosas que estas tecnologías nos permiten hacer de manera masiva y con una precisión incluso a veces mejor que gente entrenada, como en lo que es casos de detección de melanoma con una foto sacada por celular. Claramente. Ahora, eso no es un problema para el ser humano y te diría que es casi la venganza postindustrialista. O sea, nosotros venimos de una fuerte industrialización que nos robotizó de alguna manera y desde hace varios años, incluso en temas pedagógicos, se ve, bueno, ¿cómo hacemos para evitar que el sistema educativo que sostiene a la industria no nos mate la creatividad, nos permita hacer un montón de cosas? Y esto es, digamos, la tecnología que habilita todo ese aspecto. Porque, digamos, ¿qué es lo que no reemplaza? La visión en cuanto a la asignación de sentido, para qué estamos haciendo una tarea, la relación de empatía con otras personas para tratar de entender esa comunicación, la creatividad entendida como un reframing de los problemas para cambiar, para entender si estoy tratando de responder la pregunta que debería estar respondiendo y no simplemente generar una respuesta. Entonces, lo que ocurre es eso, dejamos de perder tiempo en tareas que nos entumecen la cabeza y pasamos a explorar un aspecto mucho más interesante como humanos. Yo me quedé con algo picando cuando él dijo la detección de imágenes. ¿Vieron la serie Lie to Me? Bueno, ustedes conocen muy bien, lo contaron offline, digamos. Hay interpretaciones de caras y sabemos si nos están mintiendo, el estado de ánimo por la interpretación facial de alguna manera. Increíble eso. Increíble. Antes lo tenía solamente en la cabeza de unos pocos y ahora ya se puede automatizar. En la versión esta positiva, ¿no?, que tienen ustedes, yo no estoy tan optimista, pero... Chalémoslo. Sí, como un psicólogo también. ¿Sí? Que hay riesgos, pero digo... ¿Saben por qué? Me queda picando una empresa X, va a reemplazar periodistas, va a generar 15.000 artículos, según lo que dijeron, con inteligencia artificial. ¿Sí? Por ejemplo, quiero dar el pie a la otra pregunta. Y te hago, estamos trabajando también con una empresa que en realidad la idea es, nosotros tenemos un servicio que hace precisamente, se llama Natural Language Understanding. Entonces puede tomar un texto, quizá un chiquito técnico, puede tomar un texto y de ese texto puede saber cuáles son los conceptos que se nombran, cuáles son las entidades, cuáles son las relaciones, cuáles son los autores. Entonces, acá está lindo y hay que hablar de casos de uso. Acá la inteligencia, este tipo de soluciones es hablar específicamente sobre cuál es el caso de uso. Y el caso de uso es
¿cómo hago para generar una nota a partir de un sinfín de conceptos que se de detectaron, y conceptos? significados, Pero, claro. pero ahí me adelanto y en algún lado lo iba a decir y no importa. Nosotros hablamos de inteligencia aumentada. Es cómo yo pongo la tecnología en virtud de que vos como periodista, de hecho, puedas hacer una nota muchísimo mejor a la que podrías haber hecho. Jamás te va a sacar tu capacidad de creatividad, pero ¿qué pasa si yo pongo a mi servicio de Natural Language Understanding a leer 3 millones de notas y te extraiga los conceptos, los autores y las Y escriba entidades algo. de esas notas y eso te inspire para que vos puedas crear otra? Está buena esa visión. Bien, ahora, en ese sentido, apalancando, igualmente sigo negativo. ¿Cuáles son los beneficios que ustedes ven en el tema del plano del negocio con esta inteligencia artificial? Casos, ¿no? Puntuales, que ustedes seguramente vivieron varios. No sé, 2 o 3 casos en cualquiera de las industrias que hayan vivido. ¿Quieres empezar vos, José? Dale, yo voy a contar 2 muy concretos, públicos, en producción, argentinos, y que me tocó vivirlos. El primero de ellos, puntualmente, es con la gente de Banco Río. Hay por acá, hay de hecho un ex compañero. Hay por acá gente del banco. Y desde hace un tiempo, bueno, empezamos con ellos a tener ciertas charlas con Watson y un día surgió la salida de los créditos hipotecarios UVA, ¿no es cierto? Entonces empezamos a charlar y dijeron, bueno, acá, punto número 1, ellos querían ser disruptivos tecnológicamente en el mercado y veían una oportunidad, de hecho, de salir con algo que disrumpa, pero a su vez vieron de que estos créditos UVA generaban la vuelta de un crédito hipotecario más masivamente, que yo creo que finalmente terminó ocurriendo, y que había un montón de gente que iba a tener muchos temas y muchas consultas puntuales, tasa, crédito, etcétera, y tomaron la decisión de que la atención iba a ser digital, por un montón de motivos que son apuntados a qué segmento y un montón de Son cosas. preguntas muy anticipadas, básicamente, ¿no? Pero que mucho también tenía de cultura financiera, ¿no es cierto? Ah, ok. Entonces, cuando arrancamos con ese proyecto, dije, bueno, acá hay 2 cosas que se juntan que están buenísimas. Punto número 1, viene algo muy concreto que es lo de los UVA y es muy masivo. Punto número 2, quiero ser disruptor en el mercado. Y la verdad que ahí surgió el caso de uso y en un proceso de 3 meses nosotros entrenamos a Watson en ese famoso volumen que le llamamos short tail, cuál es el 20% de temas que involucran el 80% de lo que se suele consultar, y en 3 meses lo sacamos, digamos, el banco lo sacó a producción, y en poco tiempo, la verdad que hoy ya hay más de 100.000 personas que lo han usado. La verdad es que sin ningún tipo de publicidad o de invasión, uno entra a la página y solamente hay un iconito muy, muy suave, que tampoco mucho invita a que uno lo use. La verdad que el 20% de las personas que entran a esa página usa esa herramienta. Los contactos son muy cortos. Yo trato de darles, porque eso está totalmente medido y tagueado. Antes la gente se aburre y busca mucho entre una página. Acá, en menos de 30 segundos ya consultaron lo que querían consultar y no se quedan navegando en el resto de la página. Y por último, que fue un resultado, porque la idea inicial era, bueno, ¿cómo hago algo distinto? ¿Cómo trabajo este contacto? Pero en la medida del proceso veíamos de que al final está el formulario de adhesión al crédito y el 90 y pico % de la gente que llega a ese formulario saca el crédito. Sin embargo, desde que la gente entraba en la página hasta que llegaban al formulario, se iban, digamos, cayendo como un piano. Se mejoró en un 10% la cantidad de gente o sea, un 20% que entra a la página lo usa y se incrementó en un 10% el uso de ese formulario. Genial. Por lo cual es un beneficio Muy muy buenos concreto. indicadores. Tienes otro caso, ¿no? El segundo es un caso que trabajamos con la gente de Novartis, también pueden googlearlo, público y todo. Y acá, sencillo pero profundamente efectivo. Imagínense un médico, la cantidad de información que tiene que leer de texto, infinidad, ¿no? Archivos, documentos Word, Excel. Y lo que hicimos vieron que había un lugar que era como un tipo rincón del vago, en donde uno tenía como un resumen, ¿no? Yo soy joven, pero me acuerdo me contaban de los resúmenes de Leroux. Bueno, Watson acá lo que hace es, agarra un documento y hace un muy buen resumen. Listo. Y el médico lo tiene a disposición. Entonces no tiene que barrer toda la tonelada de documentos. Va al rincón del vago. Si hace falta, doble clic, obviamente el rincón del vago hace link al documento. Totalmente, sí. Hace clic y va al documento.
Esos dos casos los tenemos en Sobre producción. todo que tiene un montón de papers científicos que leer y demás temas, ¿no? Exacto. Parecería bastante denso eso leerlo. Tenso, mucho, largo. Llega un momento, hoy se dice que la información crece mucho más rápido en nuestra capacidad de absorberla y que la información desestructurada crece al X% muchísimo más que la información, porque además los médicos tienen los folletos y tienen todo lo que se les ocurra, Totalmente. blogs, foros, etc. Juan José, ¿tus casos? Bueno, Empezó hace poquito, ¿hace cuánto empezó la...? No, hace un año, ¿no? ¿Un año y medio? hace 2 años, 2 años. en realidad, que tenemos como estudio. En realidad antes lo hacíamos desde Big Data, pero termina siendo como este hijo nuevo que salió. Y en general, todos los casos de éxito tienen una de las 3 dimensiones. O mejorar el acceso a la información para no tener este problema de decir a dónde lo voy a buscar a leerlo, sino decir en el lenguaje propio qué es lo que me interesa y que me devuelva la información adecuada. En la toma de decisiones automatizada, donde se puede, donde no se corre riesgos grandes o donde la certeza es bastante alta. Y después en la personalización a nivel subusuario. O sea, eso es una cuestión de personalizar, por ejemplo, al estilo Netflix, de qué series o películas te gustan, sino qué series o películas te gustan ahora, que es un sábado a la tarde, y normalmente los viernes salís a la noche, y que no es lo mismo que vas a querer ver un martes cuando venís de trabajar. Entonces, esas son como las 3 dimensiones donde más valor se agrega. Un caso es, por ejemplo, con una plataforma de e-learning, donde los chicos aprenden matemática, y en algún momento se traban, no saben cómo avanzar, apretan un botón y dicen, quiero hablar con un profesor. El problema es la cantidad de profesores que hay, la cantidad de alumnos que atienden, a veces la respuesta no es tan rápida. Entonces, del lado del alumno es poder hablar con alguien sin que se den cuenta que de hecho es un robot que está del otro lado y que tampoco les dé las respuestas, que no puedan ganarle al sistema y le responde el problema, sino que lo ayude a resolverlo como si fuese un tutor. Con lo cual tiene que entender qué es lo que quiere hacer el chico, cuál es el problema, cuál es la respuesta correcta y cómo llevarlo. Y del lado de los maestros, en realidad, el beneficio, que incluso ellos estaban bastante contentos porque no se vieron reemplazados, sino que dijeron, esto significa que no me tengo que encargar más de los chicos que me quieren insultar, me preguntan si vi Game of Thrones, quieren sacarme, quieren amenazarme, o sea, toda la masa de chicos que están aburridos y prueban jugar con el sistema, no lo necesito resolver más. Y me ocupo de los que realmente sí, los casos diferentes, los casos que tienen sentido y me interesan. Ese es por un lado, y después por otro lado, sí hay muchos de lo que son motores de recomendación, esto que decía, a nivel de usuario y contexto, e ir adaptándolo, incluso conectando situaciones distintas. Es decir, no es, por ejemplo, desde adentro de Amazon un producto de Amazon, sino es entendiendo tus patrones de gasto con tu cuenta de banco, qué productos de cualquier otro lugar te van a servir para no solamente consumir porque te interesen y hacer un upselling, sino entender cómo podés mantener tu gasto en control, porque puedo predecir cuánto deberías estar gastando dando tu objetivo de ahorro. Pues una pregunta que no la veamos, pero sabe un montón. La gran duda que creo, por ahí tenemos varios, es ¿qué diferencia exacta hay entre inteligencia artificial y machine learning? ¿Vos querés, Juan José? O... Sí, Bueno, como quieran. En realidad, machine learning, vamos para atrás. Inteligencia artificial diría que es algo todavía más grande, que es cómo podemos generar algo que nos dé la ilusión de inteligencia. Hace mucho tiempo, cuando decíamos que un celular era inteligente porque podía hacer algunas cosas más y nos daba la impresión de que nos entendía, y esa vara se va corriendo. Entonces, la inteligencia artificial vendría a ser el horizonte donde queremos llegar. Machine Learning es un tipo de tecnología que hoy en día, y particularmente Deep Learning, tuvo muchísimo éxito y nos permitió hacer avances enormes, pero es una especie de subgrupo con el cual se generan inteligencias artificiales. Juan José, ¿querés complementarlo? No, perfecto. Y de nuevo, por ahí la inteligencia artificial viene a esto, ¿cómo hago que una máquina emule esa inteligencia del ser humano? Y es por eso que nosotros hablamos en realidad de inteligencia aumentada y no en inteligencia artificial, y nuestro, al menos objetivo, es trabajar estos conceptos de inteligencia aumentada, porque queremos ayudar a las empresas a ser eficientes, porque es lo que queremos hacer. Y bueno, es correcto, y la verdad que también muchos de los servicios que nosotros ofrecemos por detrás en realidad tienen algoritmos de machine learning, que son los que, en definitiva, todos los servicios que hoy vean en el fondo por detrás terminan habiendo algunos algoritmos de machine learning que actúan. Hay un comentario sobre eso, y que realmente me empaplanco sobre eso, hablar de inteligencia aumentada, es que normalmente si uno trata de reemplazar al ser humano y su inteligencia, empieza a haber todo tipo de resistencias. O sea, el sistema humano tiene una homeostasis tremenda,
Ahora, si uno le da herramientas para aumentar esa capacidad, empiezan a ser los usuarios, estos potenciales reemplazados, los primeros consumidores y los más entusiasmados con usarlo. Y esa es como la diferencia. Bien, Wenceslao, te hago una última pregunta. Yo estaba mirando ahí porque tenemos 4 minutos 50 segundos. Puede haber más, ¿eh? Así que... No puede haber. Tu visión de futuro, ¿no? De hacia dónde va a apuntar, cuáles son los próximos pasos. Para muchos de nosotros esto es nuevo, todo lo que están contando, que ya está implementado, como los casos que contaba en concreto, pero ¿hacia dónde va esta sinergia, esta simbiosis, para usar la palabra exacta, entre la sociedad empresarial y la inteligencia artificial? Tu visión. Sí, yo creo en primer lugar que hemos visto un proceso muy fuerte de disrupción tecnológica, que hemos visto la evolución de esta tecnología, que hemos visto el comienzo de la comercialización de esta tecnología, que hemos visto cómo se han empezado a tener productos comerciales y vendibles, que no es poco, hasta hace poco era juego al ajedrez y que es correcto, juego al ajedrez, gano Jeopardy, gano AlphaGo, de ahí a montar una plataforma que sea comercializable, que sea vendible, que sea entregable, que tengamos casos en Argentina, es muy fuerte en muy poco tiempo. Entonces, creo que en realidad lo que vamos a empezar a ver es, por un lado, un proceso de adopción mucho más acelerado ahora. Por supuesto, van a seguir habiendo disrupciones, no sé, pero también creo que hay que animarse a usarlo y a sacar el jugo a este tipo de cosas. Entonces, me parece que se viene un proceso de adopción fuerte. Y eso nos lleva a todos también a animarlo a más. Porque si nosotros analizamos hoy qué realmente estamos usando de todo lo que hemos visto y todo estamos conversando, y van a empezar a decirme chatbot, 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 chatbot. Y yo digo, está bárbaro y creo que en un abrir y cerrar de ojos vamos a tener asesores virtuales o chatbots en casi cada una de las interacciones que se nos ocurra. Hoy ya nombraron varias, el auto, ver la tele, para la música, para tomar decisiones, para comprar, para consultar por un crédito UVA. Van a empezar a aparecer de esto, pero me parece que vamos a empezar a vivir un proceso en el cual también tenemos que animarnos a explorar, a crear, a innovar y a desarrollar casos de uso bastante más complejos, además de los chatbots. Esa rama también va a avanzar. Nosotros estamos haciendo muchas experiencias por 2 ramas. Por supuesto, ese chatbot tiene una serie de crecimientos evolutivos. Uno empieza chateando, después sigue conversando en voz al nivel del lenguaje natural. Después ese mismo chatbot puede analizar, darse cuenta si estás contento, triste o enojado y empezar a derivar y a tomar decisiones. Puede mezclar con análisis de personalidad para poder darte una respuesta correcta. Puede avanzar a otro nivel y hoy por hoy estamos trabajando mucho en la integración con robots, por lo cual y hoy estamos trabajando también algo bastante incipiente que son los avatares, un avatar digital. No es un robot, es un avatar, pero que te mira, te entiende, por detrás está la inteligencia artificial que habla y gesticula y si detecta y reacciona. Pero en el fondo creo que a nivel comunidad empresarial es entender que está mucho más disponible de lo que creamos y que hay muchísimo más allá de los chatbots. El animarnos a identificar, a poder realmente trabajar casos de uso significativos, procesos medulares, en donde yo pueda insertar inteligencia artificial para llevarlo fundamentalmente a otro nivel, y en entender que esto es desarrollo, esto es ecosistema, esto es grupo, esto es trabajo en equipo, esto es ágil, es dinámico, y eso involucra también a todo el ecosistema empresarial a animarse a trabajar en conjuntos, entre empresas, ecosistemas, desarrolladores, proveedores, universidades, Estado, regulaciones. Parece fantástico, ¿no? Lo nuevo, digamos. El chatbot, insisto siempre, es un canal más, es un canal de contacto que creo que compran casi todos. Lo que hay atrás es lo monstruoso que trae todo esto. Wenceslao, Juan José, un fuerte aplauso para ellos. Gracias por estar hoy. Gracias. Gracias.